Antes de dar inicio a lo que será el segundo bloque, según el programa de este 12º Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica, quiero informarles a los participantes que la traducción portugués-español, español-portugués está actualmente activa. Entonces, los que necesiten de este recurso pueden en este momento elegir el canal de su preferencia. Igualmente recordarles que durante todo el evento tenemos traducción español-inglés, inglés-español para nuestros participantes de habla inglesa. Recordando a los expositores que en el momento que le toque su ponencia, por favor, deshabiliten la traducción para que no les cause interferencia ni retroalimentación. Entonces, continuando con el segundo bloque de este seminario, Seguridad en el Trabajo, experiencias prácticas y casos de accidentes o cuasi accidentes. Este bloque tendremos presentaciones y discusiones de experiencias y buenas prácticas en empresas de energía eléctrica, protocolos de prevención, seguridad y análisis de casos de accidentes o cuasi accidentes. Para comenzar este bloque, tenemos nuestra primera charlista, Melina López, y vamos a conocer un poco de quién es Melina. Melina Daisy López Bobadilla, ingeniera industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudio de maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Especialista en la gestión de seguridad en el trabajo, en el mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas en alta tensión, y en la construcción de proyectos en el sector de transmisión de energía eléctrica. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector eléctrico de construcción y minería. Melina, buenos días. Bienvenida al inicio de este segundo bloque. Buen día a todos, ¿cómo están? Por favor, me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, está cargando. Vamos a darle un momentito. Por acá yo le estoy viendo totalmente en blanco. Si alguien más me puede confirmar si vuelvo a soy compartir. yo, por favor, Melina. En blanco igual. Ok, gracias, Juan Carlos. Ahora sí, Melina, si la puedes colocar, por favor, en... Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Melina López, soy de la empresa Red de Energía del Perú y en primer lugar quería agradecer la invitación para poder participar en este simposio al CIER, al SECACIER. También traigo el agradecimiento de nuestro gerente general, Carlos Mario Caro. El tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy es la implementación que hemos podido nosotros hacer en nuestra empresa de un programa de seguridad basada en el comportamiento, tanto en la construcción como en el mantenimiento eléctrico. Empezaré contándoles de quiénes somos. Nosotros pertenecemos al grupo ISA, que es un grupo que tiene presencia en 7 países. Nosotros estamos en Perú, tenemos presencia en 21 de los 24 departamentos del país. Nuestras principales actividades son la construcción, la operación y el mantenimiento de las líneas de transmisión en alta tensión, ofreciendo también servicios de transmisión a empresas generadoras y grandes usuarios, siendo nuestro principal cliente el Estado. Tenemos una participación del 72% en el mercado, más de 11.000 kilómetros de líneas de transmisión y 80 subestaciones eléctricas en el país. Vamos a empezar hablando de qué es seguridad basada en el comportamiento, no sin antes hablar de lo que es la conducta o comportamiento humano, la cual podemos definirla como un conjunto de respuestas que se pueden dar por presencia o ausencia de estímulos que nosotros recibimos de nuestro entorno. Siendo así,
Un comportamiento podría ser, por ejemplo, que yo pueda ascender a una estructura utilizando mis equipos anticaídas. Otro comportamiento puede ser que yo conduzca a excesiva velocidad por encima de los límites permitidos. Otro comportamiento puede ser que yo opere un equipo con o sin autorización. Son comportamientos que podemos luego clasificarlos entre seguros y riesgosos. Entonces, propiamente lo que es seguridad basada en el comportamiento es una herramienta de gestión que se basa en la observación de conductas en nuestro lugar de trabajo para poder reforzar o mejorar nuestro desempeño en el comportamiento seguro y a su vez disminuir los comportamientos riesgosos en nuestros trabajos. Ahora, ¿por qué trabajar sobre el comportamiento humano? En el 59, Sagastiberri nos decía que el 80% de los accidentes se deben al factor humano, mientras el 20% se debe al factor técnico. En el 2000, la NSC nos decía, el 88% de los accidentes se deben a conductas inseguras, el 10% se deben a condiciones inseguras y el 2% a causas desconocidas. El 96% de los accidentes se debe a actos inseguros, nos dice DuPont en el 2003, mientras que el 4% se deben a condiciones inseguras. Entonces, de lo expuesto podemos ver que hay una gran preponderancia de los comportamientos en la generación de los accidentes. Alrededor de un 90% está ligado al comportamiento humano. Asimismo, en la pirámide del riesgo podemos ver que antes de la materialización de un daño, de la generación de un accidente, antes de ello se generan actos y condiciones subestándar en nuestros trabajos. Entonces, si nosotros trabajamos sobre la base de esta pirámide en lo que es los comportamientos o los actos subestándar, estamos trabajando de manera preventiva para poder evitar o disminuir el riesgo de materialización en accidentes. Asimismo, haciendo una búsqueda, hice una búsqueda de cuáles son los atributos o factores comunes o rasgos que tienen en seguridad y salud las empresas mineras de clase mundial. Pude identificar dos estudios, dos análisis que hacen, bueno, uno en el 2012 y otro en el 2018, de estas empresas mineras de clase mundial. Y definitivamente entre uno de los atributos que tienen arraigadas estas empresas es que trabajan en la gestión del comportamiento, ¿no? Como una de sus características principales, e inclusive se indica que logran niveles de comportamiento seguros mayores al 90%. Entre otros criterios, como que, por ejemplo, tienen un indicador de frecuencia menor a 1, o un indicador de lesiones registrables menor a 4%, son empresas reconocidas por entidades externas, tienen un sistema de gestión de seguridad y salud muy sólido, que les permite, por ejemplo, poder superar el 90% inclusive en lo que son el cumplimiento de requisitos en auditorías, ¿no? Entonces vemos la importancia de la gestión del comportamiento y cómo este lleva a poder sobresalir en la gestión de seguridad y salud. La pregunta sería, ¿se puede implementar seguridad basada en el comportamiento en la industria eléctrica? Lo bueno es que ya los expositores que me han antecedido han hablado de que tenemos empresas en el sector, tanto en distribución, transmisión y generación, que implementan ya SBC, y esa es la buena noticia. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Siendo sinceros, para iniciar les contaré, empezamos más o menos a finales del 2014, y bueno, yo llegué a ISA en estas fechas, y yo venía de la industria minera, y había podido ver los efectos positivos que traía la seguridad basada en el comportamiento como un programa que se sumaba a las estrategias de la organización para gestionar la seguridad y salud. En un inicio pude hacer esta presentación a la gerencia general, bueno, a todo el comité de gerencia, mostrando más que todo benchmarking de otras empresas, ¿no? En la minería, cómo había funcionado, inclusive en otros países. En el 2014, en el referenciamiento que hice, no encontré empresas del sector eléctrico, al menos en Perú,
que implementaran SBC de manera homologada a toda su organización. Solo identifiqué empresas que habían implementado SBC de manera puntual en algunos proyectos, como parte de los requisitos que pedían sus clientes, en la mayoría mineros. Era un requisito obligatorio, por eso lo habían implementado solo para un proyecto. En ese momento, en el 2014, la propuesta no fue aprobada, porque la propuesta también traía consigo una inversión. Entonces, la tarea aquí ya fue poder probar el éxito de este programa, y decidimos hacer un programa piloto. Es decir, no teníamos a toda la empresa con el programa, sino trabajamos sobre un área. Empezamos reuniéndonos con los jefes, con los coordinadores de área, para que podamos nosotros sensibilizarlos, mostrarles cuáles eran las experiencias positivas y poder captar su atención. Así logramos que el área de líneas de transmisión del Departamento de Transmisión Centro y los almacenes se unieran a este proyecto. Realizamos un diagnóstico de estas áreas en cuanto a comportamientos, identificando que tenían comportamientos seguros y riesgosos. Capacitamos a esta área piloto, definimos quiénes eran los observadores de comportamiento, y luego, ya en la etapa de ejecución, empezamos la aplicación de técnicas en campo, que están relacionados al llenado de checklist de comportamientos y al reforzamiento del comportamiento positivo de la persona observada. Luego, se hicieron los análisis derivados de la revisión de los comportamientos, la elaboración de planes de acción, tanto para comportamientos seguros, para poder reforzarlos, y para comportamientos riesgosos, para poder disminuirlos. Y luego se hacía un seguimiento y mantenimiento también de este sistema, ¿no? Es similar a un PHBA. Seguimos aplicando medidas en campo, derivados del análisis de comportamientos, y esto es un círculo de mejora continua. Empezamos a finales del 2014, inicios del 2015, con un 84% de comportamientos positivos o seguros. Ya para el 2016, con estas áreas, habíamos obtenido un 90% de comportamientos seguros ya estable en el tiempo. Entonces, ya para nosotros, la pregunta era, ya para nosotros teníamos una base para poder mostrar al comité de gerencia de que este programa funcionaba y que podíamos implementarlo de forma homologada a la organización. Ya les mostraré más adelante también los resultados que nos permitieron promover la implementación. Ahora, ¿cómo medir los comportamientos seguros y riesgosos en la industria eléctrica? Esa era una pregunta que nos hicimos al inicio, porque si bien es cierto, hay modelos generales para aplicación para distintas industrias, la pregunta es cómo aplicarlo en nuestro sector o en nuestro subsector. Por ejemplo, nosotros teníamos o tenemos actividades que son riesgosas, que se relacionan, por ejemplo, con la verificación de la ausencia de tensión, con la colocación de tierras portátiles, con los trabajos en altura. Entonces nosotros definimos 10 categorías de comportamiento en las cuales nosotros queríamos hacerle seguimiento. Y esto está relacionado con los riesgos que nosotros tenemos en nuestras actividades y los comportamientos que obviamente nosotros a los cuales queríamos darle seguimiento. Para la industria del sector generación, por ejemplo, podría ser que uno de sus riesgos sea el ahogamiento, ¿no?, en las grandes centrales hidroeléctricas. Para el sector distribución podría ser que le quiera hacer seguimiento a los comportamientos que tiene su personal, por ejemplo, para los riesgos que se dan en la vía pública, o que tienen, por ejemplo, por riesgos por mordedura de animales como canes, ya que tienen mucha interacción con las casas, con la ciudadanía. Entonces, esto depende en realidad de cuál es la necesidad de la empresa. También nosotros hicimos la identificación de cuáles eran las barreras del comportamiento que se podían dar en nuestras actividades. Y llámese barrera como aquella motivación que podría tener el trabajador para no ejecutar un comportamiento seguro. Ejemplo, que esté distraído, que no esté capacitado, que esté presionado por el tiempo, que esté cansado, entre otros. Estas barreras también nosotros las volcamos en un checklist junto con todos los comportamientos que nosotros listamos, a los cuales queríamos hacerle seguimiento. Lo importante para nosotros fue que listamos estos comportamientos en un tono positivo y no negativo. Ejemplo, no decimos, en el 4.A decimos,
usa casco de seguridad. Nosotros no decimos, no usa casco de seguridad. Decimos, implementa las sierras portátiles. No decimos, no implementa las sierras portátiles. Porque lo que nosotros queremos promover, desde inclusive la forma de visualizarlo, es el comportamiento positivo. Así que en este checklist estaba dividido en comportamiento seguro, riesgoso y también las barreras. Ahora, ¿cómo desarrollar comportamientos seguros? A través de los planes de acción. Y nosotros nos basamos en lo que muchos o la mayoría de nosotros conocemos, que es la teoría tricondicional del trabajo seguro, que dice que para trabajar seguro, hay que saber trabajar seguro, hay que poder trabajar seguro y hay que querer trabajar seguro. Entonces, si no sabe, le enseño. Si no puede, le doy la herramienta, los equipos, las condiciones o lo reasigno. Si no quiere, entonces lo motivo, lo concientizo o lo reasigno. Para que pueda trabajar seguro, para que sepa trabajar seguro, por ejemplo, nosotros los capacitamos y entrenamos. Una de las herramientas que actualmente se está trabajando en Red de Energía, es el Real Life Learning, que es un sistema de realidad virtual enfocado en el entrenamiento de operadores de subestación a través de la simulación de escenarios de falla. Simulamos modos de falla sin riesgo alguno, porque el trabajador no va a estar expuesto a riesgo eléctrico o a una explosión, a un arco eléctrico, lo va a hacer de manera virtual. Para que pueda trabajar seguro, seguimos en el poder trabajar seguro, implementamos las reglas de oro. Para nosotros lo hemos colocado en un acróstico que se llama AKTC-SOATC, que de hecho en todos los subsectores de electricidad tenemos las reglas de oro, pero para nosotros siguen todos estos pasos, desde la apertura de las fuentes de tensión, la condena de los equipos, la verificación de la ausencia de tensión, colocación de tierras, señalización, y también ya desde la parte de los subcontratistas en campo, que ellos soliciten permiso de trabajo, que verifiquen la ausencia de tensión en campo, que implementen la colocación de tierras portátiles y también la señalización nivel 0. Para que pueda trabajar seguro, también les hemos dado plataformas. Este año, por ejemplo, hemos sacado el iSafety. Es una plataforma que está en modo móvil y en modo web, a través de las cuales nuestros trabajadores, cualquier miembro de la organización y también nuestros contratistas, que eso es muy importante, pueden registrar condiciones de riesgo, pueden registrar actos, comportamientos seguros como inseguros, a través de los distintos módulos que tiene este aplicativo. Entre ellos, módulo de inspecciones, de seguridad basada en el comportamiento, de interventorías, que es muy importante porque nuestros mismos trabajadores hacen intervenciones a nuestras contratistas, verificando si se da una conformidad tanto en seguridad, en salud y medio ambiente. Adicionalmente, hemos nosotros habilitado una plataforma que se llama TraceRep, que nos permite verificar el cumplimiento de los requisitos de parte de nuestros contratistas. Ellos, a través de esta plataforma, cargan su documentación que les permite iniciar una actividad. Si ellos no han cargado toda esa documentación y no están habilitados, porque a través de esta plataforma se revisa toda la documentación, se les da un check de habilitación. Si no están habilitados, no pueden iniciar actividades, ¿no? Y esta habilitación se da en seguridad, en salud y medio ambiente. Para que quiera trabajar seguro, lo sensibilizamos y concientizamos, como por ejemplo aquí. Ahora, ¿cuáles son nuestros resultados? Como les comenté, nosotros a finales del 2014, inicios del 2015, empezamos con un 84-85% de comportamientos seguros, los cuales fueron evolucionando en el tiempo, y estos fueron los indicadores que nosotros pudimos mostrar a nuestra gerencia y a través de los cuales pudimos conseguir la inversión y de hecho el convencimiento de ellos de que este programa funcionaba. Ya desde el 2016 en adelante los resultados no solo son del área piloto, son de toda nuestra organización. El año pasado cerramos con 94% de comportamiento
comportamientos seguros. De hecho, después de que sobrepase el 90%, ya es una fluctuación entre 90%, 92%, puede ir subiendo y bajando, pero lo importante es que sigamos trabajando en el reforzamiento de los comportamientos seguros y también en la disminución de los comportamientos riesgosos a través de planes de acción. ¿Qué más logramos? Una disminución de nuestro indicador de frecuencia de accidentes y relacionado a ello, una disminución de los costos derivados de accidentes. Es sorprendente cómo esta estrategia aporta a todas las demás que ya tenemos dentro de la organización en seguridad y salud, y pudimos, por ejemplo, pasar del 2015, que teníamos más de $500,000 por costos derivados de accidentes, pasamos, por ejemplo, en el 2018 a $25,000. Esto, de hecho, es algo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir esforzándonos, es un reto continuo, pero podemos evidenciar que hay una evolución positiva con la implementación de este programa unido a otras estrategias. Como conclusiones, y ya para finalizar, podemos decir que el comportamiento humano influye predominantemente en la generación de accidentes. Un programa de SBC es una herramienta preventiva con foco en el factor humano, sin el ánimo de transferir la responsabilidad. Los comportamientos seguros no solo pertenecen a los ejecutores, sino a cada integrante de la empresa en todos sus niveles, como también ya lo han mencionado mis compañeros expositores antes. A través de la implementación de acciones sobre los comportamientos en el trabajo, se previenen accidentes. Esta es una metodología con resultados a medio o largo plazo, por lo que es una carrera de fondo. Como les digo, nosotros empezamos a finales del 2014 y ya venimos trabajando en ello varios años. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Melina. Vamos a continuar con nuestra próxima conferencista conforme al programa. La próxima es Ana Maldonado y vamos a conocer un poco de quién es Ana. Ana Maldonado, jefa de la Oficina de Seguridad Ocupacional de la Administración Nacional de Electricidad del Ande, Paraguay, con Ingeniería Industrial de la Facultad de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, con Magíster en Gerencia en Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto Vía Pro Desarrollo, especializada en formación metodológica de programas especiales para instructores realizado en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la República de Paraguay. Es instructora de programas de capacitación en temas referentes a la seguridad ocupacional del ANDE desde el año 2009. Recientemente fue ganadora de un concurso de oposición en el año 2020 para auxiliar de la Cátedra de la Materia de Seguridad en el Trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Buenos días, Ana. Bienvenida. Buenos días. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos. Ahí. Ya. Muy buenos días para todos. Voy a empezar levantando mi presentación. Voy a hacer por el método que... Ahí se ve. ¿Se ve y me escuchan? Sí, la estamos viendo. Por favor, colocarla en modo presentación. Listo, puedes iniciar. Ya. Bueno, primero que nada, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación para poder participar nuevamente con una experiencia de nuestra empresa en accidentes o cuasi accidentes en distribución. Bueno, primero que nada vamos a contextualizar un poquito cómo se maneja la ANDE, cuál es la estructura organizacional que tenemos. Básicamente somos una empresa integral donde tenemos 4 macroprocesos de generación, transmisión, distribución y comercialización. En color rojo coloco el área que vamos a estar haciendo estudios. Para entender un poquito nuestro nivel jerárquico tenemos 5 niveles.
donde el nivel más alto, que es el nivel A, corresponde al presidente. Luego tenemos gerentes o jefes de división, jefes de departamento y jefes de sección. Dependiente directamente del presidente, nosotros existe una dirección de recursos humanos y dependemos, como la Oficina de Seguridad Ocupacional depende directamente de la Dirección de Recursos Humanos. También tenemos como normativa interna la posibilidad de poder establecer comisiones internas de prevención de accidentes que por lo general se conforman a nivel de departamento o sección. Ellos trabajan muy estrechamente con nosotros, ya que la ANDE es una empresa que prácticamente tiene el monopolio de la distribución de todos los procesos de energía eléctrica en el Paraguay. Acá yo muestro un mapa de nuestro país, donde un mapa político, donde por cada departamento, ¿verdad?, existen varias ciudades. Entonces, esos puntitos, esos puntos blancos son las capitales departamentales y los puntos de colores son diferentes ciudades de ese departamento. Entonces, básicamente para poder entender, nosotros tenemos conformadas nuestras comisiones por departamento y por sección. Esto es por las distancias que tenemos para poder cubrir los distintos reclamos. A veces desde la capital no se puede llegar a todos los puntos porque son 40, 60 kilómetros. Acá algunos números. Desde que empezamos a trabajar como un equipo dentro de la Oficina de Seguridad Ocupacional en el año 2015, cuando llegamos, teníamos aproximadamente 25 comisiones internas de prevención de accidentes, de las cuales 7 correspondían al área de distribución. Hoy día, al año 2021, manejamos 102 CIPA en total, y en el área de distribución 55. Los canales de comunicación con el cual nosotros nos estamos manejando con nuestros delegados, con nuestras comisiones, es el teléfono, o sea, a través de llamadas, o tenemos también un grupo, una aplicación, o sea, usamos el WhatsApp, tenemos un grupo donde ahí se hacen todas las consultas. Tratamos siempre de fomentar las consultas y que sea participativo, o sea, siempre decimos cortar el dedito índice de manera tal a que nadie esté juzgando cómo no vas a saber eso o hacer, vamos a decir, réplicas negativas, sino que si él pregunta, entonces si uno no sabe, puede ser que la otra persona tampoco lo sepa, entonces este es un espacio en donde ellos pueden hacer todas sus consultas. Obviamente, como mencioné anteriormente, las CIPAs tienen un respaldo legal que data del año 97, donde existe donde a través de resolución del Consejo, del Consejo de Administración, que era en aquel entonces la máxima autoridad, habilita o establece o reglamenta no solamente nuestro reglamento, sino también nuestro manual de política de seguridad. La ANDE cuenta con un departamento de formación y capacitación. Entonces, en el año finales del 2015 y empezábamos el 2016, dentro de los cursos, acá por ejemplo estamos viendo imágenes de un curso de electricista de redes de distribución. Dentro de la malla del curso nosotros tenemos una materia que se llama seguridad. Básicamente lo que hicimos fue rediseñar los temas que íbamos a tocar y la forma que se iban a estar encarando el curso. Básicamente hacíamos por área. En la imagen se puede ver todos los que están de pie, son los jefes, el jefe de departamento con sus jefes de secciones y sus diferentes funcionarios. Obviamente teníamos que pasar o hacer o replicar por el hecho de que no todos podían participar, porque a la par que se estaban haciendo se tenían que ¿cómo se dice? Se tenía que atender también los reclamos. Bueno, acá también imágenes de lo que estábamos haciendo, primeros auxilios, combate contra incendios. Eso era un pequeño apartado. Y el fuerte, hacer la práctica de campo, sobre todo practicar varias veces la apertura y cierre de seccionador, instalación de puesta a tierra. O sea, básicamente entrenábamos muchísimo lo que eran las 5 reglas de oro. Independientemente
del resto de la formación que le daban los otros instructores. Dentro de ese curso, como nosotros iniciábamos con una parte legal, donde no solamente le comentábamos o les decíamos o les enseñamos cuáles eran los aspectos legales que ellos tenían que tener o a los cuales nosotros como ANDE estamos regidos, también les enseñamos nuestras normativas internas. Entonces ahí fomentábamos la conformación de estas comisiones. Acá en un break o posterior a la clase se hacía la elección y acá a la derecha o hacia arriba una foto de los dos delegados recientemente electos. Esta foto para mí habla por sí sola, ¿verdad? Al finalizar del curso, de la manera que estábamos encarando, o sea, todo terminaba, vamos a decir, en un ambiente de felicidad, de armonía, porque realmente llegamos a un objetivo de que era trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué observábamos al finalizar el curso? Primero que nada, que estábamos estableciendo un canal de comunicación con funcionarios que estaban distantes kilómetros de nuestra base, de nuestra sede, ¿verdad? Como oficina en sí, de seguridad ocupacional. Segundo, había un mayor interés en la utilización de los equipos de protección individual y los colectivos. Y tercero, que cada individuo, cada funcionario estaba más animado a participar en un clima de intimidad, ¿verdad? Pero independientemente de que veníamos haciendo este tipo de actividades, pese a que nosotros hacíamos la actividad de formación en aula, hacíamos un entrenamiento en campo, nosotros reforzábamos este concepto de que íbamos a enseñar en clase, íbamos a hacer en campo, y que ellos estaban obligados a seguir esas prácticas. Entonces ahí era donde nosotros notábamos que igual continuaban cometiendo un acto inseguro, hacían cosas que nosotros no les enseñábamos. ¿Y qué era ese comportamiento? O sea, ¿qué era lo que nosotros anotábamos o observábamos que ellos realizaban? Saqué acá los dos más frecuentes, que es primero que nada el uso intermitente de la puesta a tierra temporaria y el uso intermitente también del detector de tensión. En un trabajo usaban y en el siguiente no usaban. Nosotros le preguntamos, ¿y por qué no usas? Y no había una respuesta, o sea, se quedaban mirando, o sea, no había una respuesta por qué sí y por qué no. También observábamos muchísimo los actos de una pseudo demostración de valentía o yo le llamo pseudo demostración de compromiso con la empresa, ya que teníamos una cantidad importante de selfies cuando estaban realizando trabajos en altura. Y algunos llegaron a accidentarse con un accidente bastante interesante, con consecuencias bastante lamentables, por decir así. Entonces nos dábamos cuenta que pese a todo lo que nosotros estábamos haciendo en aula, pese a que estábamos haciendo las supervisiones, esta palabra nos llamaba mucho la atención, el comportamiento. En el año, eso fue así, no tardamos mucho en darnos cuenta, desde el 2015 al 2016, entonces nosotros a través de la PACIER, en Asunción hicimos, ya finalizando el 2016, el 15 y 16 de noviembre en Asunción, hicimos un curso taller de seguridad en el trabajo basada en el liderazgo, en el comportamiento y experiencias en la región. Trajimos como conferencistas a autoridades y profesionales nacionales, tanto nacionales como internacionales. Estuvo acompañando la jornada nuestra directora de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestro Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La parte fuerte de nuestro curso eran los profesionales de gestión integrada de riesgos de las compañías eléctricas Trasener y Trasma, y obviamente profesionales del área de la Oficina de Seguridad Ocupacional. Acá muestro algunas imágenes del evento, ¿verdad? Donde nosotros habíamos desarrollado esa actividad. Y una foto final del curso para poder un poquito entender lo que veníamos haciendo. ¿Qué consecuencias tuvo ese curso? Básicamente 3, ¿verdad? Primero, evidenciamos un mayor liderazgo de los jefes y los delegados. También ya a consecuencia de ese liderazgo participamos de sus reuniones, establecíamos con ellos qué podemos hacer para continuar evitando esos actos inseguros, y ellos decían, bueno, a nosotros nos parece que tenemos que hacer una difusión masiva
de las 5 reglas de oro para trabajo sin tensión. También las capacitaciones tienen que hacer más énfasis en la práctica de las 5 reglas de oro. Y aquí viene el tema. Pese a que nosotros, durante el 2016, finales del 2016, 2017, 2018, continuamos haciendo ese refuerzo fuerte, por decir así, viene un tema. Había un departamento específico en donde la cantidad de cuasi accidentes o accidentes era mayor que en los demás departamentos. O sea, había un grupo en donde su comportamiento era distinto. Básicamente le observamos, por decir así, bajo la lupa, qué sucedía. Y entonces veíamos que al casi accidentarse o al tener ese evento, vamos a decir, no fortuito, nosotros acudíamos, nos reuníamos con ellos, veíamos que disponían de todos los equipos, que tenían el conocimiento de todos los procedimientos, y en una de las reuniones saltó la palabra que está ahí, que yo lo coloqué en rojo, un conflicto de caracteres, cosa que me llamó muchísimo la atención porque nosotros de repente dentro del área de seguridad le tratamos a las personas como si fuera que ellos van a hacer lo que nosotros le enseñamos que van a hacer. Muchas veces la comunicación es todo un tema. Entonces, vimos literalmente cuando yo escuché esa palabra conflicto de caracteres entre personas y por eso no seguimos las reglas. Yo quería hacer lo que muestra esta imagen, en abrir el cerebro de una persona y ver cuál era esa vocecita interna que le motivaba o que le decía a hacer algo que estaba poniendo en riesgo su vida. O sea, para mí no existía una lógica de que porque yo tengo un conflicto social, personal, por decir así, yo ponga en riesgo mi vida. O sea, no entraba eso en mi lógica. Entonces empezamos a leer en la oficina todo lo que mis antecesores estuvieron mencionando, neurociencia, explorar el cerebro, cómo el cerebro funciona, cómo funciona la mente, qué es la conciencia, cómo podemos configurar. Yo como buena ingeniera ya le quería configurar en forma interna, en forma externa. ¿Acaso cómo aprende el cerebro? ¿Acaso somos nosotros los que le estamos enseñando mal? O sea, un montón de preguntas que corrían por nuestra mente. Entonces, teníamos que establecer alguna estrategia de solución. No teníamos un norte muy bien definido. Comenté esto, nosotros dentro de la empresa no tenemos un departamento o un área de psicología laboral o de psicología del trabajo, pero sí tenemos profesionales, psicólogos laborales, que están en un departamento que se denomina Departamento de Selección de Personal. Entonces, consulto con ellos cómo podemos encarar este tema. Le manifiesto la preocupación que estoy teniendo. Entonces, básicamente, luego de haber conversado con ellos y mantuvimos una reunión con la jefatura del nivel jerárquico superior, en este caso el jefe de división. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en un departamento específico que tenía varias secciones. Entonces, las divisiones ya ocupan más de dos departamentos políticos acá, en la forma que nos manejamos. Tuvimos una primera reunión para analizar el caso y ahí, de producto de esa reunión, nuevamente teníamos dos caminos. Hacer lo mismo de siempre o cambiar de estrategia. Lo mismo de siempre, bueno, me planteaba nuevamente hacer las difusiones de las 5 reglas de oro, hacer más capacitación y entrenamiento, pero yo manifestaba, o el grupo de seguridad manifestaba, no, este camino ya lo hicimos, entonces nosotros queremos cambiar de estrategia. Hemos consultado con expertos, ¿verdad?, de la parte de psicología laboral, y ellos recomiendan como un puntapié inicial hacer un test. El test propuesto fue este test, el test del síndrome de Burnout, debido a que cuando un grupo de personas está, un grupo de personas está dentro de esta, vamos a decir, alteración, presenta estos síntomas: agotamiento emocional, despersonalización a altitudes distantes con las personas o con el trabajo,
sentimientos de una competencia personal baja, y obviamente eso trae consecuencias tanto negativas, tanto en la parte física, psicológica, consecuencias sociales, y la parte que a nosotros nos interesaba, que era la parte de accidentes o cuasi accidentes. En conclusión, ¿verdad?, para terminar un poquito, actualmente nosotros estamos en pleno proceso de análisis de ese test del síndrome de Burnout, debido a que por el tema de la pandemia no estamos con cuadrillas, con turnos rotativos, o sea, con una cantidad mínima para mantener el servicio. También puedo decir que, primero que nada, que el comportamiento humano, o sea, en este caso del trabajador, nunca antes tuvo tanta importancia como para nosotros, o sea, como en la actualidad para nosotros. Segundo, proponer una solución única ahora mismo no me parece a mí que puede resultar un poco precipitada e incluso excesiva, considerando la compleja decisión y el número de elementos que deben ser considerados. Y finalmente, construir espacios de confianza con un equipo de trabajo heterogéneo ayuda muchísimo a tener una diversidad de opinión, ¿verdad? Bueno, básicamente, para el próximo seminario, vamos a decir, mi trabajo va a continuar, esta historia va a continuar, y nada, simplemente gracias por la atención, y dejo a Larisa la continuidad del. Muchísimas gracias, Ana. Esta historia continuará. Ya saben, pendiente al próximo seminario. Estuvo con usted Ana Maldonado. Vamos a continuar con nuestros próximos expositores. Y digo expositores porque en la próxima conferencia tenemos un 2x1. Así es que veamos a quienes tenemos en nuestra próxima conferencia. En esta conferencia contamos con 2 expositores. Andrés Alberto Gamboyi, gerente de Salud y Bienestar Integral de UTE Uruguay desde septiembre del 2016. En dicho rol gestiona la seguridad e higiene del trabajo y el servicio de salud ocupacional, así como la unidad de calidad de vida y equidad que tiene a su cargo funciones como la corresponsabilidad, el equilibrio persona-trabajo-familia, el apoyo a la desvinculación, el seguimiento del personal con discapacidad, entre otros. Es docente de la Cátedra de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de la República Oriental de Uruguay y coordinador de dicha cátedra para las sedes regionales del interior del país. Junto a Andrés Gamboyi tenemos a Vicente Catarozzi, subgerente de Seguridad e Higiene en el Trabajo de UTE desde el 2017, técnico prevencionista de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, profesor en Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto Normal de Enseñanza Técnica, posgraduado en Currículum y Evaluación, diplomado en Gestión de Riesgos del Trabajo y en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud, docente en la Universidad Católica del Uruguay en la licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, en el curso de Ingeniero Tecnológico Prevencionista y en el curso Prevencionista en Seguridad Industrial. Doy paso a nuestros conferencistas de hoy, Andrés y Vicente. En este preciso momento, pues cedo la palabra a Andrés, quien tiene a su cargo la primera parte de esta conferencia. Andrés, buenos días. No te escuchamos, Andrés. Compartir pantalla. Ahí te escuchamos. Hola. Y te puedo ver. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí ya Hola. te escuchamos, te vemos y vemos la pantalla. Perfecto. Y podemos empezar. Muy bien. Bueno, la idea de esta presentación es compartir la experiencia de UTE en la continuidad del servicio en el marco del COVID-19, de la pandemia que todos estamos atravesando a nivel mundial. Y bueno, un poco el contenido de esta presentación tiene que ver con presentar brevemente a la empresa,
identificar las principales actuaciones que se han tenido ante el COVID-19 y se continúe con el servicio esencial que brinda la empresa, algunos protocolos operativos, el repositorio de documentación, la estrategia de difusión que se ha generado en este marco tan particular y algunas conclusiones. Bueno, UTE es la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Uruguay. Fue fundada en el año 1912, es una empresa pública de ciclo completo, o sea que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica. Cuenta con más de 1,5 millones de clientes y tiene una venta anual de más de 1.600 millones de dólares de energía. Cuenta con unos 6.400 colaboradores y a nivel de ESMO, que son empresas de mano de obra, suministradoras de mano de obra, unos 2.500 adicionales. Su plantilla está compuesta por en el entorno de 75% hombres y 25% mujeres, ahí los datos del último cierre anual. Las áreas operativas de la empresa tienen el 75% del personal. Tenemos un promedio de antigüedad de 19 años a la empresa. UTE el año pasado, ante un cambio de directorio derivado del Poder Ejecutivo, se definió un propósito que es transformamos con energía nuestro país. Actuaciones ante COVID-19. En este marco, UTE desarrolló un conjunto de herramientas para poder enfrentar la emergencia sanitaria, algunas de las cuales están en esta pantalla, y luego yo voy a mostrarles una línea de tiempo, también con algunas de las principales acciones que se han llevado adelante. La idea es no ser exhaustivo, sino ir viendo algunas solamente de ellas, y luego pasar a ver los protocolos específicos de las áreas de distribución. Bueno, primer punto, centralizar definiciones y pautas de actuación. Esto fue muy importante, porque ya esto se definió desde el primer momento en que entramos en la zona de emergencia sanitaria, evitando así que las diferentes áreas de la empresa pudieran innovar o tomar definiciones que pudieran, desde el nivel centralizado nuestro de salud y seguridad, no ser adecuadas, o ser complejas para su aplicación a nivel de todo el país. Comunicaciones específicas, vinculados a temas como los vehículos, cómo utilizarlos, las oficinas, sus aforos, la limpieza, protocolos de trabajo particulares para cada área, el triage, que es un elemento diferenciador muy importante del funcionamiento de UTE como tal, y que es, creo yo, uno de los principales aspectos que nos ayudaron a mantener el servicio lo más inalterado posible. Estrategias de difusión, las reuniones continuas en la cúpula gerencial y gremial, y la actualización permanente y alineada a lo que es el accionar del gobierno. O sea, las definiciones que el gobierno centralizadamente fue tomando fueron también tomadas como un input para nuestras comunicaciones y definiciones. Bueno, aquí brevemente, muy brevemente, les voy a mostrar una línea de tiempo desde el 4 de marzo. En Uruguay, el 13 de marzo fue cuando comenzaron a aparecer los primeros casos de COVID. Ya el 4 de marzo, contando con la ventaja de ver el historial y la experiencia europea, comenzamos a trabajar sobre la posibilidad de que llegara a nuestro país este virus, y ya existía un protocolo definido por Medicina Laboral de UTE, y ya el día siguiente, el 5 de marzo, el directorio de la empresa resolvió aprobar ese protocolo y proceder. El 13 de marzo, como les decía, fueron los primeros 4 casos positivos en Uruguay. Eso fue un viernes. Al lunes siguiente ya teníamos instalada cartelería en las zonas de Montevideo, y en el interior se había remitido vía correo electrónico la cartelería para poder colocarse en los lugares de trabajo, y ya empezaron a aparecer las órdenes de servicio 1 y 2, en donde, por ejemplo, se identificaron las personas con determinado tipo de problema de salud, de comorbilidades, que hacían que los mismos fueran eximidos de concurrencia presencial a trabajar.
Bueno, el 19 de marzo, por ejemplo, se identificaron las medidas de cuarentena o aislación. Más adelante, ya por el 22 de marzo, comenzamos a analizar y a comunicar los métodos para poder utilizar el transporte colectivo, el transporte propio de la empresa. Por ahí ustedes pueden ver al inicio también la inclusión de trabajadoras embarazadas dentro de la población de riesgo para evitar su concurrencia a trabajar. El 1 de abril se identificó un protocolo sobre el alta laboral de funcionarios que ya habían cursado COVID o que habían sido sospechosos y que se podían reintegrar. Entrado abril, se hizo una gestión con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay para priorizar dentro de la vacunación de la gripe común, digamos, al grupo de trabajo operativo de la empresa, varios miles de personas en todo el país, siendo priorizados para esta vacunación. A fines de abril, inicio de mayo, toda esa gran cantidad de población laboral que había sido eximida de concurrencia o que habían quedado a la orden, no en trabajo presencial, comenzaba a reintegrarse, lo cual generaba una gran cantidad de dudas, interrogantes, y se generaron en ese momento una serie de pautas de actuación para el reintegro laboral de las personas. Estas pautas se distribuyeron, vamos a verlo más adelante, con Vicente, se distribuyeron por medio de videos, afiches, protocolos, pero en sí el mayor éxito estuvo en los videos que pudimos distribuir por medio de redes sociales. Bueno, también por mayo empezamos a identificar que comenzaron a aparecer problemas, quejas, planteos sobre la actividad del trabajo a distancia, que en un principio fue muy bienvenido por las personas, pero luego de un tiempo comenzaron a aparecer algunas complicaciones, y se emitió una serie de consejos para el trabajo a distancia de la mejor forma, también una serie de videos sobre postura física y sobre pausa activa en el trabajo para colaborar en un trabajo a distancia más sano, más seguro. En junio, cuando se comenzó a hacer un reintegro ya más masivo de las personas a la actividad laboral, por ejemplo, se desarrolló un afiche de decálogo de convivencia segura, que tiene que ver con la relación entre los pares y de cómo se genera el sociocuidado entre las personas que trabajan en una misma unidad. Vamos a verlo, les voy a mostrar ahora el afiche más adelante. También se trabajó sobre la inclusión, y por ejemplo, dentro de la organización, en las unidades de gestión humana y en las unidades de la parte comercial de atención al cliente, se distribuyeron tapabocas inclusivos, tapabocas con la tapa transparente, para que se pueda facilitar la lectura de labios. Y Uruguay, como un país pequeño, ha sido muy influenciado por la realidad de sus vecinos, de Argentina y de Brasil. Entonces, hemos tenido que trabajar en forma separada y aislando las zonas de frontera, cuando alguno de los países vecinos en esa zona fronteriza tenía una mayor carga de contagios por COVID. Ahí, por ejemplo, está redondeado un caso en la zona de Rivera, que es frontera con Brasil. Bueno, y finalmente en diciembre, enero, de toda esta cantidad de documentación, protocolos, folletos, medidas que se han tomado, empezamos también a identificar que había como un exceso de bombardeo de información en nuestra gente, y que nos faltaba ser más específicos y más simples en la comunicación, y no podíamos volver a reiterar todo lo mismo. Entonces se identificaron 6 conceptos, 3 que lo que se busca es que se cumplen necesariamente, y 3 que se buscan evitar, que son las 3M y las 3C, que es, bueno, las 3M es mantener la limpieza de manos continua, la distancia y la mascarilla, y evitar las 3C, que tienen que ver con espacios cerrados, contactos cercanos y lugares concurridos.
Cuando hablábamos hoy del decálogo de convivencia segura, hacemos referencia a esto que está en pantalla, que es 10 componentes que debemos cumplir a la hora de trabajar en esta nueva normalidad de la empresa. Y aquí están todos. Digamos que uno de los que podemos resaltar es el concepto número 10, nos apoyamos en nuestros técnicos. Fue muy importante la labor de los médicos, técnicos prevencionistas, personal vinculado a la salud, psicólogos de la empresa, en todo este soporte de la situación de trabajo en el marco del COVID. Las dudas, las interrogantes, los problemas familiares, todo tuvo mucho que ver el apoyo del personal técnico. En contraposición con toda la información y el bombardeo de información externa a nivel mundial que había sobre el tema de la pandemia. Cualquier variación de la OMS, cualquier variación o cualquier problema que surgiera en cualquier parte del mundo, rápidamente llegaba a nuestro país y obviamente como tal, nuestro personal tenía sus dudas, sus planteos, sus miedos, y fue a través de nuestro personal técnico, de manera casi online, directa, que se pudo paliar esa problemática y evitar que hubiera un caos en la parte laboral. Algunos aspectos importantes que se incorporaron en el marco de esta pandemia en UTE fue, bueno, los mails y teléfonos de guardia de seguridad y higiene en el trabajo, de medicina laboral, pero también incorporamos una línea de apoyo psicológico de 24 horas, 24/7, para el apoyo del manejo del estrés, la ansiedad, la soledad en emergencia sanitaria. Esta línea no solamente recibía los planteos de los funcionarios, sino que además también, por medio de este equipo de trabajo, se contactaba con las personas que tenían algún problema o que estaban en aislamiento preventivo, o que por un tema de edad o enfermedad no estaban trabajando presenciales, para conocer su preocupación, sus dificultades y para poder colaborar con ellos. Y además también se incorporó una línea de apoyo a la violencia doméstica, para también paliar esta problemática que con el aislamiento y con las medidas de quedarse en las casas, en los trabajadores, también se podía potenciar. Finalmente, previo a darle paso a Vicente, un elemento también muy relevante de nuestra experiencia de la emergencia sanitaria es el monitoreo continuo de la salud de nuestro personal. Para eso, Medicina Laboral de UTE estableció una guardia profesional de 24/7 a través de celulares, correos corporativos, con consultas, denuncias, seguimiento. Además, sigue efectuando un triage de todos los casos sospechosos, sintomáticos o positivos, sus contactos, y obviamente a través de ese triage se deriva el aislamiento preventivo de quienes corresponda, con la simple comunicación a la unidad de la situación, y luego, llegado el momento, las altas que corresponden para la vuelta al trabajo. Desde marzo del 2020 hasta el momento, ustedes recuerden que yo les comentaba que usted tiene 6.400 funcionarios propios, hubieron 4.025 casos de aislación, de aislamiento preventivo, que pueden ser de 3 días, de 4 días. Al principio de la pandemia fueron 15 días, 4.025. Los casos de COVID-19 positivos en UTE, 362 de funcionarios de la empresa. Y el promedio de personas eximidas de concurrencia, gente que desde marzo no concurre a trabajar por problemas de salud graves o por edad, unas 600 personas. Más o menos el 10% de la plantilla propia de la empresa. Estos son datos a la semana pasada, 14 de abril.
Buenos días para todos. Continuamos con la presentación. Vamos a ver relativo a protocolos operativos y fundamentalmente cómo se generan estos protocolos o documentos que incluyen medidas preventivas. Fundamentalmente nos basamos en documentos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de España, un documento de medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores, y esto comienza con unos algoritmos que nosotros adecuamos de ese documento relativo a las valoraciones previas con respecto al trabajo presencial, si es necesario o no, y si no lo es, dar continuidad a otro tipo de tareas. Luego, con respecto al uso de la distancia social se le llama aquí, o distancia interpersonal o distancia física, del mismo modo, determinar si se trata de un puesto de trabajo estacionario o dinámico, si es estacionario, mantener la distancia social a través de los aforos, y si no, medidas organizativas y de circulación de personas. Finalmente, para los trabajos que requieren fundamentalmente atención al público, la determinación de mamparas como elementos de aislación mecánica con respecto a las gotículas que transportan el virus. Esto finaliza con la determinación de criterios, con un algoritmo que determina, en función de la separación por distancia social, si se mantiene o no. En caso de no mantenerse, utilizar el concepto de mamparas, si es factible o no, y si no lo fuera, evaluar el riesgo para otras medidas. Pero aún si esto no tuviera posibilidades, recurrir a pausar la actividad hasta tanto digamos, el riesgo finalice, es decir, a través de la remisión del fenómeno, valorar el aplazamiento, como por ejemplo la capacitación a nivel presencial. Con respecto al concepto de higiene ocupacional, se utilizan como medidas de control las que se derivan justamente de esta metodología, ya sea por el encerramiento o aislamiento, en el foco emisor dado a través de del encerramiento del foco en el sentido de la persona que genera las exhalaciones, ¿no? Es decir, a través del tapaboca, y a través del medio de difusión, ya sea por la limpieza, ya sea personal o del ambiente, la ventilación, el aumento de la distancia foco-receptor, a través de las mamparas o a través de la distancia interpersonal, y el mantenimiento de los sistemas de aire y ventilación. Con respecto al trabajador expuesto, a través de la formación, información, de la cual ya se ha hablado, rotación de trabajadores. Esto responde a una de las preguntas que se manejaban en el chat. Definimos criterios de rotación, reconocimiento médico de los trabajadores a través de triage y de protección personal, fundamentalmente cuando el trabajador tiene que ingresar al domicilio del cliente, que son algunos casos en los que es necesario definir allí protección personal específica a través de N95 o FFP2 o P3. Con respecto al alojamiento de todas las medidas, tenemos la intranet, que es el sistema de comunicación corporativa, donde destaca el sitio coronavirus, y dentro del sitio coronavirus, cartelería. Ahí está alojada toda la cartelería que dispusimos, de todo tipo, incluyendo señalización de aforos, comunicados, que son comunicados que salen exclusivamente de la Gerencia Salud y Bienestar Integral, a través de los protocolos, se llegaron protocolos específicos para cada una de las áreas de la empresa, consensuados a través de la Comisión Bipartita de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, con integración de representantes de la empresa y del sindicato, que jugó y sigue jugando un papel fundamental en la validación de los protocolos a través de comisiones bipartitas sectoriales. Destaca un protocolo general de limpieza que aplicamos y también las empresas contratadas, y órdenes de servicio que son comunicaciones jerárquicas con respecto a los temas afines a COVID, que pasan siempre por acuerdos de salud y bienestar integral. Las estrategias de difusión establecidas, como ya se mencionaron,
fueron afiches, correo electrónico, reuniones, fundamentalmente en ocasiones jerárquicas, webinarios varios, no solamente relativos a prevención de COVID, sino a otros, porque seguimos teniendo los mismos riesgos, trabajos en altura, eléctricos y tránsito vehicular, como son los típicos en las empresas eléctricas, videos y mensajería a través de WhatsApp, por ejemplo. La intranet, como acabamos de ver, y fundamentalmente el sindicato, que tiene una colaboración muy estrecha en estos temas. Con respecto a reuniones, se basan fundamentalmente en evidencia, de acuerdo a conductas y desvíos que se informan y se desagregan. Se hace y se hizo énfasis en las 3 M y en las 3 C, y el proceso de mejora está dado por la observación de la conducta, evaluarla y darle retroalimentación a los trabajadores a los efectos de mejorar el proceso. Bueno, como conclusiones al trabajo desarrollado, la centralización de criterios fue muy importante. Eso evitó que hubieran criterios segregados en las distintas unidades de la empresa. Recordemos que es una empresa de ciclo completo que actúa en todo el país. La descentralización de la gestión, ya sea a través de la línea o a través de los técnicos de seguridad y salud ocupacional, que están descentralizados en todo el país. La prevención y actuación a través del protocolo de prevención y de actuación, muy importante, el triage intraempresa permanente, que permite no solamente producir cuarentena y aislamiento, sino también dar paso a lo que llamamos sanitización, que es limpieza y desinfección de esos lugares críticos. Las verificaciones continuas a través de la malla de seguridad, que determina los desvíos producidos y las medidas a implementar, y los protocolos que recogen todas estas medidas de prevención y actuación. Recordar que toda la documentación, protocolos, cartelerías está en sintonía con la normativa vigente, que es la que indica cómo específicamente debe comunicarse en base a las resoluciones existentes del Poder Ejecutivo que se dieron a principios de la pandemia. Para terminar, queríamos compartirle uno de los videos, que de todas maneras lo quedará en poder de la organización a los efectos de sus posibilidades de difusión. Si me permiten. Unos instantes, es un video muy cortito, esperemos que salga bien. El COVID-19 hoy forma parte de nuestra vida y debemos aprender a convivir con él. Para una convivencia saludable es imprescindible nuestro compromiso incorporando algunos hábitos para cuidarnos, como las 3 M. Higiene de manos frecuente, con agua y jabón, y de no contar con esta posibilidad, utilizar alcohol en gel. Mantener la distancia social de 2 metros en escritorios, oficinas, salas de reunión y demás lugares compartidos. Usar tapaboca o mascarillas. En UTE es obligatorio su uso en todos los lugares comunes. Vehículos, ascensores, salas de reunión, espacios de descanso, baños, pasillos y cuando la distancia social de 2 metros no se puede mantener. Si tienes alguno de estos síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea o vómitos, dolores musculares o de cabeza fuertes o persistentes, pérdida repentina de gusto o del olfato, no debes concurrir a trabajar y debes dar aviso inmediato a tu unidad y a la Subgerencia de Medicina Laboral. Celular de guardia de Medicina Laboral 099-220188. Correo electrónico medicinaCoronavirus@ute.com.uy. En UTE nos cuidamos entre todos y todas.
Bueno, lamentablemente me dicen que no se pudo ver, pero bueno, va a quedar para verlo después. La organización tiene el documento. Intenté las recomendaciones que me dieron con el audio, pero se ve que con el video no fuimos bien. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a Andrés y a Vicente. Así es, el video está en nuestro poder. Al final del cierre lo vamos a dejar corriendo para que todos lo puedan ver e igualmente lo vamos a compartir con toda la documentación de este simposio. Así que tranquilo, Vicente y Andrés, muchísimas gracias. Ya para cerrar, para llegar a la última conferencia del bloque 2 del día de hoy, tenemos a Alexandro, que viene desde Brasil a compartir con nosotros. Antes de pasar a Alessandro, quiero recordarles a los participantes que envíen sus preguntas aquí en la parte baja de la pantalla en el Q&A. Algunos han estado enviándolo a través del chat general. Recuerden que enviándolo por esa vía pueden correr el riesgo de que no sea contestada por los conferencistas. Antes de presentar a Alexandro, igualmente decirle a Alexandro que si está utilizando en este momento el sistema de traducción simultánea, que recuerde deshabilitarlo cuando vaya a comenzar su exposición. Dicho esto, conozcamos un poco de Alessandro. Alessandro Maffei, gerente del Departamento de Seguridad Laboral de la empresa de distribución Copel Brasil. Graduado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, Unión Oeste. Tiene una especialización en Ingeniería en Seguridad Ocupacional de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y un MBA en Gestión de Proyectos de la Fundación Getúlio Vargas. Tiene 13 años de experiencia en el sector de distribución y ha trabajado en las áreas de protección de la red de distribución, mantenimiento de subestaciones, mantenimiento de redes, ingeniería de automatización y control de indicadores de calidad. Alexandro, bienvenido, buen día. Muito bom dia, Larissa, ¿está me escuchando? Buen día, Larissa, ¿todos me escuchan? Voy a compartir mi pantalla. ¿Está viendo la tela? ¿Pueden verlo? Olá a todos. Buenos días a todos. Espero que todos me estén escuchando bien. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación de Juan Carlos y todo el apoyo de Larissa para participar en este simposio. Yo voy a hacer mi presentación en portugués, por eso les voy a intentar hablar lo más despacio posible para que todos ustedes puedan comprenderme. Eu vou falar pouquinho sobre... Voy a hablar un poco sobre gestión de seguridad del trabajo en Copel Distribución. Aquí mencionando nuestras prácticas consolidadas que fueron implantadas ya a lo largo de los años y voy a compartir esto con ustedes. Un poco sobre Copel. Está presente en 10 de los estados de Brasil. En el sector eléctrico, actúa en los sectores de distribución, transmisión, generación y comercialización de energía. Pues tiene acciones que son negociadas en la Bolsa de Brasil, en Nueva York, de Europa también. Es una empresa pública controlada por el gobierno del estado de Paraná. El estado de Paraná, que es donde se actúa con la distribución de energía. Somos la 4ª mayor distribuidora de energía en Brasil. Tenemos 374 subestaciones, 4.700.000 clientes y más de 198.000 kilómetros de líneas de distribución. La seguridad de trabajo está presente en Copel Distribución en todos los niveles de la planificación estratégica, desde su referencial estratégico, también por el Balance Scorecard, también por el lema de nuestra empresa, que es... Aquí quiero destacar que el Balance Scorecard
fue traducido para todos los funcionarios en forma de una ilustración para que fueran comprendidos y entendidos por todos. Y la seguridad ocupa un lugar de destaque como lo principal que debe estar presente en todos los momentos de nuestras actividades. Así también, la seguridad ocupa un lugar de destaque en el lema de Copel Distribución. El lema es un texto que cada vez que iniciamos una reunión lo leemos. Y él dice que es siempre con seguridad, que para nosotros es más que una prioridad, es la premisa. Y eso tiene un significado muy importante para todos nosotros. La premisa nunca puede ser alterada. Por el contrario, las metas y objetivos pueden ser modificados, inclusive olvidados. La seguridad en el trabajo en Copel Distribución está apoyada en 3 grandes procesos. GSST, que es procedimentar las actividades, o PPV, que se refiere a inspeccionar las actividades, y al análisis de accidentes, que está relacionados con aprender de nuestros accidentes para que ellos no vuelvan a ocurrir. Voy a hablar un poquito cada uno de esos. Un GSST, que es gestión de salud y seguridad en el trabajo, son nuestros estándares de procedimientos. Muestra cómo la actividad debe ser ejecutada de forma segura. Esos estándares son escritos por los propios funcionarios en grupos de trabajo, que también definen cuáles son las capacitaciones necesarias. Actualmente, tenemos 753 estándares de actividades que son divididos en 27 cuadernos. Tenemos estándares para todas las actividades que involucren riesgo eléctrico y también para las otras actividades como la lectura de facturas y actividades de bodegas. Con eso nosotros garantizamos que tenga un procedimiento seguro para ejecutar su actividad. El PPV, Programa Preservando la Vida, es un programa de inspecciones de campo en la cual los técnicos de seguridad y también los técnicos y electrotécnicos van al campo para hacer inspección de la actividad de los electricistas. A cada año se realizan más de 25,000 inspecciones. Casi 70 inspecciones al día, es un volumen bastante grande, y con eso podemos garantizar que los procedimientos sean ejecutados de la forma correcta. Caso ocurran accidentes, tenemos un proceso bien robusto para análisis e investigación con el objetivo de que el accidente no vuelva a suceder, y dependiendo de su gravedad, del potencial que la lesión puede haber causado y de la frecuencia de ese tipo de accidentes, existen diferentes acciones que pueden ir hasta llegar a tener una reunión con el presidente ejecutivo de la empresa y gerentes, donde se destinan 2 horas para conocer el accidente y crear acciones para que ese mismo no vuelva a ocurrir. Y con estos procesos obtuvimos los siguientes resultados. Aquí están los accidentes típicos con la incapacidad de los funcionarios propios y funcionarios contratados. Se observa una tendencia favorable de la reducción de accidentes, tanto de los funcionarios propios como de los contratados. En 4 años logramos reducir la cantidad de accidentes de 50%, pero todavía no estamos satisfechos con esto. Otro factor importante de nuestro resultado positivo son las acciones que están enfocadas en las personas. Podemos dividir el desempeño de la seguridad en tres etapas, donde la primera etapa es relacionada al ambiente. Aquí, donde están los equipos y las instalaciones. La segunda etapa se refiere al proceso. Aquí tenemos los procedimientos, la organización del trabajo, el sistema de gestión, las capacitaciones
Y la tercera etapa está relacionada con las personas. Aquí están el comportamiento, la disciplina operacional y el cambio del comportamiento. Aquí yo quiero destacar algo que muchas veces las empresas paran en la segunda etapa y los accidentes siguen ocurriendo. Y entonces queda aquel sentimiento de que yo doy lo mejor para mis funcionarios, son excelentes procedimientos, equipos de calidad y excelentes capacitaciones, pero se olvidan de trabajar con trabajar las personas. Actualmente, el foco está en las personas. Y no podemos hablar de personas sin hablar de comportamiento. Hoy, nós hacemos investimos mucho para el cambio de comportamiento de las personas. Un ejemplo de ellos es el taller de comportamiento seguro. Esa es una forma de entrenar donde ellos son invitados para ser facilitadores de la próxima lección, así, de forma exponencial, capacitamos a todos nuestros funcionarios. Así, en 2020 tuvimos 471 talleres con el tema de comportamiento seguro y capacitamos 8.190 empleados propios y de terceros. También hacemos investimentos en otros aspectos, como mensajes de textos, fotos, ilustraciones, audios, en VHC, cartas, inclusive a las familias dos empleados. Sempre estamos focando em conscientizar al funcionário a que ele deve seguir os procedimentos para poder volver a sua casa e abraçar sua família. Em cada um dos processos de saúde e segurança, insertamos a segurança de comportamento sobre a maneira de realizar o comportamento, capacitação técnica, a abordagem do técnico de segurança, inclusive em uma inspeção de campo. Además, ¿qué más nosotros hacemos en favor de la seguridad? Desarrollamos un casco con sensor de tensión que emite un aviso sonoro cuando se aproxima a la red eléctrica que está con tensión. Tenemos 550 unidades con nuestros electricistas y queremos que cada uno de los electricistas, tanto propio como tercero, utilice ese equipo. También llevamos la tecnología a favor del trabajo y tenemos sistemas de apoyo que facilitan la vida de nuestros funcionarios. Desde la solicitación de pedido de equipo de protección, él puede hacer esto desde el propio campo, cuando necesita algún medicamento, algún análisis preliminar de riesgo, y llegamos a consulta de seguimiento por vídeo. Los grandes procesos de seguridad ya no necesitan de papel. Cada uno de ellos posee un tablet o un celular para apoyarlos. Todos nuestros equipos, todos nuestros funcionarios tienen una cámara donde graban las actividades y ahí pueden ingresar en nuestro programa de inspección y dar una retroalimentación para mostrar algún desvío, alguna oportunidad que él tenga para mejorar o orientarlo para una nueva capacitación en caso necesario. Otra acción muy consistente fue la aproximación de la seguridad del trabajo con el sindicato que representa el sector de las empresas contratadas. Junto a ellos, nosotros construimos acciones para reducir accidentes con las empresas contratadas y mejorar la gestión de seguridad en estas empresas. Tenemos también el desafío técnico de Copel Distribución, donde diversas funciones como electricistas, técnicos, proyectistas, fiscales de obras, atendentes, los que hacen la lectura, competen cada uno con sus lecciones. Además de promover la integración entre los funcionarios, es una excelente forma de darle capacitación y fijar los procesos de seguridad.
También tenemos capacitación para el área de seguridad. Los técnicos e ingenieros de segurança próprios e contratados. Não seria possível cambiar o comportamento do funcionário sem cambiar primeiro, cambiar el de la equipe de seguridad de trabajo. Por eso hacemos eventos periódicos para prepararlos y comprometerlos en ese desafío de cambiar el comportamiento de nuestros funcionarios. Esas son las principales prácticas de la gestancia de seguridad de trabajo en Copel Distribución. Y para finalizar, yo repito la frase que traduce la seguridad de trabajo en Copel. Seguridad es más, para nosotros, más que prioridad. Es una premisa. Muchas gracias a todos y les deseo un excelente evento. Muchas gracias. Esta fue nuestra cuarta conferencia a cargo de a cargo de Alexandro Maffei, gerente del Departamento de Seguridad Laboral de la empresa Distribución Copel. Con esta conferencia, pues terminamos las 4 conferencias de este día y damos pase al bloque de preguntas y respuestas. Para este bloque tenemos como moderador a Darío Consolani, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Transener Transva, Argentina, y quien tuvo a su cargo la conferencia número 2 del bloque 1 sobre la encuesta regional de salud y seguridad de la SIER. Pido a todos los expositores de este bloque que por favor habiliten su video. El micrófono lo habilitarán a medida que vayan surgiendo las inquietudes, y a los participantes pues nuevamente comentarles que las preguntas por favor nos la hagan llegar a través de el espacio de Q&A, QIA, de preguntas y respuestas aquí debajo en la barra de Zoom para agilizar el proceso. Bueno, dicho esto, paso la palabra a Darío para que modere este bloque. Hola Darío, nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después del café, de los 10 minutos del coffee, sí, un poquito acelerado, pero no importa. Primero agradecer a los expositores. Y bueno, voy a intentar, yo fui tomando las preguntas, estoy al día, con todas las presentadas en preguntas y respuestas y el chat también. En primer lugar, le preguntaría a Melina, intentaría hacer un grupo de las preguntas que me hicieron para que las puedas contestar. Melina, preguntan si penalizan los comportamientos incorrectos. Después otra de las preguntas que valoraron mucho es cuánto tiempo tardaron en recopilar el tema de los costos para ver la disminución, y también cómo se civilizan cuando hay comportamientos inseguros. Es muy parecida a la primera. Y esas son tus preguntas, y también si dentro de las investigaciones por actos inseguros incluyen los riesgos psicosociales. Perfecto, ¿Cuál ya. es la manera de mitigarlos? Saber, ¿te quedó medianamente? ¿Qué hacen cuando...? Sí, lo anoté. Voy Sí, a lo tratar anoté, de Darío. traducir. ¿Está? Sí, perfecto. Yo lo anoté. Bueno, con relación a la primera pregunta que nos dice por qué es importante reconocer el comportamiento del trabajador cuando aplica una norma de seguridad, es decir, entiendo cuando trabaja de forma segura, y por qué también la penalización cuando no aplican un comportamiento seguro. Bueno, de hecho, esto se basa en los pilares de lo que es la seguridad basada en el comportamiento, ya que un comportamiento se puede explicar desde sus antecedentes y también está ligado a las consecuencias. Ejemplo, si un trabajador conduce a excesiva velocidad su vehículo o su equipo, esto puede tener un antecedente, por ejemplo, derivado de que antes él nunca tuvo ningún accidente y siempre conduce a velocidad, que es su comportamiento,
y como consecuencia no ha tenido ningún accidente. Entonces, él liga antecedente con consecuencia. Antecedente, sigo conduciendo a velocidad, comportamiento, el comportamiento se traduce en una consecuencia que es no me pasa nada. Entonces, por ello es importante que trabajemos también en las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de consecuencias ya hablamos del tema de los reforzamientos, que es por donde va la pregunta. Existen reforzamientos positivos que se ligan a que el trabajador realiza un comportamiento seguro. Entonces, ¿cómo puedo reforzar positivamente ese comportamiento? Por ejemplo, con una retroalimentación positiva sobre el resultado que se da en el feedback, felicitas al trabajador por su comportamiento seguro. También puede ser un reforzamiento positivo recibir el reconocimiento de parte de sus supervisores, felicitaciones, elogios de los colegas o algún premio. En realidad, esto es muy importante, el tema del reforzamiento o el reconocimiento del comportamiento, ¿no? Desde que le das una palmada en la espalda y le dices, muy bien hecho, has seguido todos los procedimientos, es valiosísimo, porque refuerza el comportamiento positivo. Es decir, el trabajador va a repetir ese comportamiento. Mientras que también es importante, por ejemplo, un reforzamiento negativo. Si el trabajador no ha seguido un comportamiento seguro, pues podría ser un refuerzo negativo el que se evite la pérdida de los premios, ¿no? Él no tiene premios, no tiene reconocimientos y desde ya esto también es un refuerzo en su comportamiento, porque a todas las personas, a todos nosotros nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser felicitados. Es más, está dentro de la pirámide de Maslow el tema del reconocimiento, así que es muy importante trabajar también en ello. Sobre la pregunta 2, que es ¿cuánto tiempo nos tardamos en recopilar los costos derivados de accidentes, de cada accidente? Si hablamos del tiempo por accidente, nosotros tenemos un máximo de 7 días para los accidentes más complicados, digamos, o los que pueden ser más graves, un máximo de 7 días para que, en este caso, el personal involucrado pueda recopilar toda la información del accidente, y dentro de ello está también un formato que tienen que llenar de costos de accidentes. En este formato que creamos en el 2014, se tienen los costos, por ejemplo, por atención médica, por la para de la actividad, por el tiempo empleado y perdido por las personas, por ejemplo, que acompañan al trabajador hacia un centro médico, por las pérdidas materiales. Todos estos costos también están dentro de este formato. Nosotros empezamos a recopilar los costos de los accidentes en el 2015, como habrán visto en el gráfico, y empezamos a recopilarlos porque si ustedes recordarán de mi exposición, les dije que en el 2014, cuando fuimos a exponer a la gerencia la iniciativa para que aprueben la inversión, no se nos aprobó la inversión. Entonces necesitábamos herramientas para demostrar que la seguridad basada en el comportamiento, sumado a las otras estrategias, funcionaba. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿tenemos los costos de los accidentes? ¿Cuántas pérdidas estamos teniendo? Y la respuesta en ese momento fue, no lo tenemos. Entonces tenemos que empezar a registrarlo para poder evidenciar que nuestro trabajo o el trabajo de este programa y de las estrategias funcionan, para hacerlo visible con nuestra gerencia. Entonces, bueno, la pregunta de cuánto tiempo nos tardamos, máximo una semana, y si hablamos desde cuándo empezamos, desde el 2015, ¿no? Todos los accidentes tienen un costo. Si desean el formato, también me pueden escribir al correo que está en la presentación que les van a poder compartir. Sobre la pregunta 3, que es cómo sensibilizar a los empleados que tengan actos inseguros. Eso también es muy importante e interesante. Nosotros en el 2014, inicios del 2015, que empezamos el diagnóstico con esta área piloto, ese fue uno de nuestros retos, cómo los sensibilizábamos. Y gran o parte importante de esta sensibilización fue el diagnóstico con evidencias. Nosotros en campo, con la ayuda de una empresa consultora, tomamos fotos de los comportamientos que estábamos registrando, tanto de los seguros como de los riesgosos. Siendo una empresa con tanta trayectoria, con profesionales técnicos muy experimentados, de hecho estamos muy orgullosos de ellos, de su experiencia, es difícil que nosotros, o los técnicos con tanta experiencia, puedan aceptar que tenían comportamientos riesgosos que podrían plasmarse en un accidente grave.
Ejemplo, en ese diagnóstico recuerdo muy bien que se identificó que uno de los trabajadores que iba a realizar la verificación de la ausencia de tensión no se había colocado los guantes dieléctricos. Para esto, su supervisor en piso lo identificó, le llamó la atención y le dijo, tus guantes, ponte tus guantes antes de realizar la actividad, pero él iba a hacer tranquilamente la actividad sin guantes. Otra actividad que pudimos observar, recuerdo en ese año, es que subían escaleras por encima de otros trabajadores que estaban ascendiendo la torre, con el riesgo de poder golpearlos. Entonces, ¿cómo los sensibilizamos? Recuerdo que nosotros proyectamos las fotos, tanto de los comportamientos seguros como de los riesgosos, en una actividad que tuvimos con todos ellos, en un taller, y la primera pregunta fue, ¿ustedes creen que exista la posibilidad de que un trabajador, para verificar la ausencia de tensión, no se ponga guantes? Y todos dijeron, no, imposible, ninguno de nosotros haría eso. Y así, ¿no? Les fuimos listando comportamientos riesgosos y a todos ellos la respuesta fue, nosotros no haríamos eso. Y después de esa pregunta les proyectamos las fotos de ellos mismos realizando esas actividades o comportamientos entre seguros y riesgosos. A los riesgosos les borramos el rostro porque la idea no era que podamos estigmatizar a un trabajador, sino que todos podamos ver que en realidad sí estábamos teniendo comportamientos riesgosos. Entonces, el visibilizar que tenemos comportamientos de ese tipo es una forma de sensibilizarlos. Otra forma de sensibilizarlos es, como mostré en el videíto, que creo que no se escuchó el audio, es trabajar con el tema de la familia, que es una herramienta muy poderosa, ya que la motivación principal de todas las personas es la familia. También hemos trabajado a través de charlas, de videos que compartimos a través de grupos de WhatsApp, que son cortitos y ahora que está muy utilizado, por ejemplo, las redes, el WhatsApp, nosotros lanzamos Preventips a través del WhatsApp de distintos grupos de trabajo y videos cortos también que promueven el comportamiento seguro. Y también hemos trabajado talleres de co-creación para que el trabajador se compre que la herramienta que tú le estás planteando funciona, lo vamos a lograr más fácilmente si él ha participado en la creación de esa herramienta, de ese programa. Entonces también trabajamos la co-creación con ellos. Por último, actualmente también estamos trabajando la difusión de los accidentes como parte de las lecciones aprendidas con todos los trabajadores, o sea, no sé, cada cierto periodo de tiempo, difundimos a todos los trabajadores los accidentes que han ocurrido o incidentes dentro de la organización, dentro de nuestros contratistas, y también si tenemos accidentes mortales de otras empresas del sector eléctrico, que nosotros hemos podido acceder a la información porque nos la han compartido, nosotros también la compartimos con los trabajadores para sensibilizarlos y que sea también una lección aprendida. Por último, la pregunta dentro de la investigación, se incluye también, por acto se incluye también la evaluación de riesgo psicosocial. Sí incluimos, tenemos un ítem que está relacionado, por ejemplo, la atención psicológica, a la demanda psicológica o doble presencia que tenemos, que podría darse en campo. Recuerdo que en el 2015 tuvimos un accidente grave, un trabajador había recibido en campo, en una actividad de tendido, recuerdo una llamada de un familiar. Esto lo sabían sus compañeros y sabían que él estaba preocupado, pero en ese momento nadie hizo nada. Y el trabajador se puso justo en la línea de fuego de un tendido, justo en el vértice, él se colocó en la parte del ángulo interno, y cuando, un conductor se había atascado, y cuando sacaron el conductor que estaba atascado, el trabajador salió volando como una flecha. Y aquí, por ejemplo, y ahí se ve, ¿no?, que existe también estas causas, las causas psicosociales, como por ejemplo la doble presencia, que el trabajador estaba físicamente ahí, pero él estaba pensando en ese momento en su familia, ¿no? Entonces sí es importante la inclusión de los riesgos psicosociales dentro de la investigación de accidentes, y también en nuestro formato lo incluimos. Espero haber respondido sus preguntas. Sí, Melina, a mí me queda una hora personal. Vos mostraste el tema de los costos, la bajada en costos. ¿Cómo pegó eso en la bajada del índice de frecuencia de la compañía en los últimos 4 años? Nosotros somos conscientes de que el impacto en los indicadores de accidentes no es resultado de una sola estrategia. En realidad es la combinación de todas las
las estrategias que tenemos. Una de ellas es el programa de seguridad basada en el comportamiento. Nuestro indicador de frecuencia de accidentes ha ido disminuyendo considerablemente en el tiempo desde el 2015. Ha sido muy importante, inclusive el año pasado hemos tenido la grata sorpresa de ser reconocidos dentro de todas las empresas del sector eléctrico como una de las 7 empresas con mejores resultados de indicadores de seguridad, ¿no? Entonces, pero sí, estoy clarísima y de hecho creo que todos, de que es una suma de esfuerzos, ¿no? De muchas estrategias que podemos tener. Totalmente de acuerdo, pero como no lo había visto en la presentación, me quedó a mí como para preguntártelo. No solo la mirada de costo, sino la mirada del resultado a nivel, si querés, reactivo, pero es como comúnmente lo medimos o podemos valorar. Claro que bueno, sí. Voy a pasar a UTE. Andrés me hizo un favor, porque ya contestó sobre el tema de ergonomía de teletrabajo, lo contestó mientras iba haciendo su presentación. Me hacen otra pregunta, quizá la pueda contestar Andrés o Vicente, no sé quién de los dos, la dejo abierta. Cuando los empleados no cumplen también, ¿cómo se ayuda a estos? ¿Quién contesta, Andrés o Vicente? Vicente nomás. Sí, por supuesto que hay una normativa sancionatoria al respecto. Ahora, en el marco de la psicología conductual, todos sabemos que la sanción, si bien está catalogado dentro de esa psicología como castigo, no produce efectos adecuados. En el marco de la pandemia, todo el mundo está muy sensible, y si de repente antes no se sancionaba por temas de seguridad, ahora tampoco es el momento, más allá que es una consecuencia de la conducta y opera. Ahora bien, nosotros tenemos lo que se llama un protocolo de detención de tareas que está asociado a una directiva de OIT, a un convenio internacional del trabajo, que establece que cualquier trabajador puede tener la tarea, y nosotros eso lo hemos procedimentado. Lo que hemos hecho ahora con respecto a ese tema es asociarlo al COVID y, bueno, en el marco de psicología conductual, como mencionaba Melina, esto se llama refuerzo negativo. Lo que se hace es, cuando se determina un caso de infracción de esa categoría, y se nos da mucho esto, ¿saben en dónde? En ir a trabajar con síntomas, más que en el lugar de trabajo. Entonces, hemos incorporado dentro del protocolo de detención de tareas ese concepto, y lo que se hace es una intervención con psicólogos en la que se le hacen entrevistas, se le da información y se le pone una evaluación. ¿Ah? Es decir, de alguna manera es un obstáculo a el comportamiento riesgoso. Por eso digo que cuadra dentro de lo que se llama refuerzo negativo. Estamos recién empezando con esto. No, seguí Vicente, perdón. Lo dejé al máximo las ganas de repetir ese comportamiento. Esa es la metodología que hemos incorporado. Andrés, si querés hacer un comentario. No, es básicamente eso, es el identificar y que el comportamiento no adecuado no pase desapercibido, ni que sea tomado como un nuevo estándar, sino que, bueno, esa identificación puede ser dada, como decía Vicente, por el supervisor, por el jefe, pero también por un par, también por un compañero de trabajo, que detenga la tarea, y eso genera todo el lanzamiento de una serie de comunicaciones vía protocolo que van subiendo y puede llegar hasta la unidad centralizada de seguridad y salud ocupacional, que es la que termina dirimiendo en la situación. Como decía Vicente, lo más común de los incumplimientos que estamos identificando es el concurrir a trabajar con síntomas, porque bueno, en algunas unidades de la empresa existen determinado tipo de pagos por incentivo que se potencian más
a la hora de, o sea, de estar. Entonces, el hecho de no concurrir puede terminar afectándolo económicamente, si bien hay una cantidad de seguros en el marco de esto, pero bueno, no cubren la totalidad. Entonces hay algunos refuerzos para evitar zafar de esa regla en el marco de la emergencia sanitaria. Y bueno, es un poquito eso lo que comentaba Vicente, ¿no? Mucha participación de la parte técnica nuestra, de los psicólogos, de los médicos, y un poco la idea es esa de que la situación no pase desapercibida y que el reintegro al trabajo de una persona que fue a concurrir con síntomas requiera de alguna acción particular, ¿no? Como, bueno, una entrevista, el responder adecuadamente a determinado tipo de preguntas sobre los protocolos que tienen que aplicarse, de por qué se incumplió. Básicamente por ahí va la respuesta a la consulta. Está Andrés, yo les voy a pedir si en las próximas contestaciones las hacemos cortitas. No me creo que Larisa me va a renegar, pero me quedan 4 minutos y mi reloj no anda mal, Larisa. A mí me quedan 2. Primero, hay una pregunta que le presentaron a Andrés, que es cómo se organizaron, o de qué manera articularon para que esto no afecte la continuidad del servicio. Entiendo que fue por burbujas y por separar, pero bueno, un poco que lo contesten ustedes, lo más concreto posible y lo más corto posible. Bien, inicialmente se trabajó con grupos estables y estancos, se separaron los equipos de trabajo, y obviamente a la medida de que las unidades podían, se trabajaba con reservas o con subcontratos. También la situación que comentábamos hoy de los triage tan online, digamos, de la gente de medicina laboral, permitía que los círculos concéntricos de los contactos se acortaran lo más a tiempo posible. De hecho, prácticamente hubieron muy pocos focos en la actividad laboral de UTE, contagios por foco. Creo que la mezcla de todo esto, no sé si Vicente tiene algún complemento para hacer, pero la mezcla de esto es lo que nos permitía minimizar esta problemática de la empresa, que obviamente igual se dio, ¿no? Si hablamos de minimizar algo en el marco de algo que es muy, muy complejo en general. Yo te soy sincero, la pregunta que me quedaba para usted era eso, más o menos en qué porcentaje de la masa total de gente que tiene la compañía fueron por contactos de trabajo y cuáles fueron por contactos externos, sí, estrechos, y que los tuviste que aislar, la burbuja y todo lo demás. Pero más o menos los 2 porcentajes, ¿cuánto te afectó por contacto laboral y cuánto te afectó por lo externo, que es lo social? Sí, no tenemos el número exacto porque lo estamos sacando, estamos ahora, digamos, tratando de sacar todo, paliando el temporal, como decimos por acá, pero los números a grosso modo son notoriamente distintos. La parte social es la gran mayoría, diríamos un 80-85%. Y el resto es interno. Hemos tenido focos internos en todo este año y 2 meses, 4 o 5, en todo el país. Y cada uno de esos focos, el más grande tuvo 20 contagios, luego uno de 8, y después fueron todos de 4, 5, 4, 5. O sea que en general es lo mínimo. Y bueno, eso quiere decir que mal o bien los protocolos implantados y el trabajo de la gente, y cuando la gente se aisló, fueron buenas medidas. Si te sirve para comparación, en mi compañía el 1%, 14 casos totales de aislamiento fueron por lo laboral, y el 10% de la masa fue por lo social, aislado que no llegó a ser laboral. Si te sirve, después como dato, pues lo intercambiamos con Vicente, pero más o menos esa relación, por eso me interesaba ver, para ver de alguna manera cómo estábamos parados. Los dos nos ha tocado presentar en algún momento para la cierre el tema COVID, y me interesaba el porcentaje como para ver. O sea, si lo miramos, y lo llevo a lo de Melina, y lo llevo a lo de Ana y demás, señor, de un tema comportamental. Y ahí lo llevo a lo que dije hoy, cuando dije que tenemos que trabajar desde la educación. ¿Sí? Porque
Recién contaba muy bien Melina, antecedente, comportamiento, consecuencia. ¿Sí? Esto es claro. Y si yo no tengo una consecuencia, lo primero fue el miedo, nos cerramos todo y demás, y después se fueron soltando, y por eso viene desde lo social. Los protocolos laborales se cumplen, el contagio es mucho más chico, y te lo arrastra y te lo trae desde lo social. Muchas gracias a Andrés y a Vicente. ¿Me disculpas? Una cosa cortita. Sí. Con respecto a los centros de control, centros de maniobra de distribución o de transmisión, allí se hizo un aislamiento total, nadie podía entrar salvo los trabajadores de ese lugar en particular, con sanitización entre turnos, y fundamentalmente la aislación fue lo que motivó que los centros de control funcionaran, además de determinar segunda sala como contingencia en caso de que se infectara la sala. Creo que es muy parecido a que han trabajado en tu empresa, pero era importante mencionarlo porque el tener una sala de respaldo frente a una contingencia te permite justamente evitar que se infecte el centro de control, que es la médula de una empresa eléctrica. Gracias. Totalmente de acuerdo, Vicente. Nosotros tuvimos uno de los 14 casos que te dije, fue un centro de control, que llegó normal, toma de temperatura a la mañana normal, todo normal, a media mañana levantó fiebre, con lo cual fue a la sala de aislamiento, se aisló al grupo entero, se pidió al grupo backup que vaya a trabajar a la sala de control, que es la de emergencia, se sanitizó todo el lugar, y después de tantas horas, ese grupo de la sala de emergencia pasó a lo normal. Es el cuello de botella de cualquiera de nuestras compañías, ¿no? Más allá de, es el que menos grupos tenemos, y con una carga de trabajo que pega mucho también en la entrega de instalaciones para los mantenimientos y demás. Nosotros achicamos burbujas, fuimos a hacer grupos de 2, donde eran grupos de 3, y donde tenés menos entrega de licencia por día. Esto es totalmente claro. Y muy, muy celoso en que no se cruce ninguna burbuja, porque eso sí puede dejarnos en una condición de operatividad bastante difícil. Me queda una pregunta para Ana Maldonado y una pregunta para Alexandro. Primero, Alexandro. Si la oficina de comportamiento seguro, preguntan, es parte de tu empresa, ¿y cómo se supera la brecha del premio selectivo? Está con el micrófono. Ok. El escritor, la oficina de el taller de comportamiento fue para todos los funcionarios de Cortel y de los terceros, también los que están en campus, los electricistas, los técnicos, pero también los administrativos. Recibieron la capacitación y fue definida de una manera mixta y sin respetar la jerarquía. Yo me acuerdo de mis gerentes que a la par de ellos tenía un electricista tercerizado, y del otro lado tenía alguien que hacía la lectura, y todos intercambiaban experiencias y valores de sus actividades. Y con eso se crecía junto. Estamos hablando de comportamiento y sensibilizando a todos los funcionarios. Todos los equipos de administrativos recibieron muy bien ese entrenamiento, porque está con el foco del funcionario de campo, y a veces se olvida de los que están en la oficina. Ellos también recibieron este entrenamiento de una forma muy buena. Pero me queda una sola cosita. ¿Era parte de tu empresa o era contratado todo lo que hacían comportamiento? ¿Era interno o eran contratados? Não, só os instrutores? Los instructores, pregunta. Sí. Todos eran funcionarios, y también invitamos a gestores y técnicos de seguridad de otras empresas para que hicieran esa gestión. Fue compartida. ¿Se hizo dentro de Copel? Muchas gracias. Y Ana, nos conocemos hace unos cuantos años, me hiciste ver más joven. Tenía un poquito más, creo que tenía como 3 pelos más. Sí. Me queda una pregunta que quedó pendiente para vos. Si en la etapa de diagnóstico de burnout y lo que están trabajando, también abarca a la gente del equipo de salud y seguridad en el trabajo. No estamos incluidos
pero anoté la pregunta y voy a bajar eso en la mesa de trabajo que estamos teniendo para ver si también podemos ser incluidos nosotros dentro de ese test. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Pero, pregunta, no están incluidos. No estamos incluidos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Bueno, de mi parte, Larisa, no sé dónde está, la perdí del control. Ahí está. Sí, estoy por acá, Darío. Bueno, me pasé 4 minutos y medio, ¿no, Larisa? Tranquilo, no hay problema. Tranquilo, que los participantes querían que se agotara y nos les robamos ese tiempito pues para poder agotar todo lo que era el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, ya sí, agradecidos a Melina López, Ana Maldonado, Andrés Gambogi, Vicente Catarozzi, Alexandro Maffei y a usted, Darío, por este espacio. Y con esto, entonces, estamos dando cierre formal a este segundo bloque del simposio y con esto también al primer día de lo que es este 12º Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica. Agradecidos totalmente a todos los que se dieron cita desde temprano y Dios mediante, pues mañana nos estaremos encontrando nuevamente a la misma hora. La plataforma igualmente les estará haciendo llegar el enlace directo para que puedan entrar. Les estará haciendo los recordatorios del lugar. Así es que nada, nos encontramos mañana a la misma hora en el mismo canal para poder compartir nuevamente en este 12º Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica. Los voy a dejar con el video de UTE que no pudo ser compartido. Y nos vemos mañana. Gracias a ustedes los conferencistas, a todo el equipo staff involucrado, al grupo de intérpretes y a los participantes quienes hacen posible este tipo de iniciativas. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Darío. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Placer. El COVID-19 hoy forma parte de nuestra vida y debemos aprender a convivir con él. Para una convivencia saludable es imprescindible nuestro compromiso incorporando algunos hábitos para cuidarnos, como las 3M. Higiene de manos frecuente, con agua y jabón, y de no contar con esta posibilidad, utilizar alcohol en gel. Mantener la distancia social de 2 metros en escritorios, oficinas, salas de reunión y demás lugares compartidos. Usar tapaboca o mascarillas. En UTE es obligatorio su uso en todos los lugares comunes, vehículos, ascensores, salas de reunión, espacios de descanso, baños, pasillos y cuando la distancia social de 2 metros no se puede mantener. Si tienes alguno de estos síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea o vómitos, dolores musculares o de cabeza fuertes o persistentes, pérdida repentina de gusto o del olfato, no debes concurrir a trabajar y debes dar aviso inmediato a tu unidad y a la Subgerencia de Medicina Laboral. Celular de guardia de Medicina Laboral 099-220188. Correo electrónico medicinaCoronavirus@ute.com.uy.